Yo pensaba que perder a mi esposo había sido el mayor dolor de mi vida, hasta que descubrí que fue mi propio hijo quien me robó todo el patrimonio que había ahorrado durante 50 años. Cerré los ojos. Los volví a abrir, y otra vez. Number no podía ser cierto. La cuenta principal del banco, esa donde alguna vez hubo casi 600 millones de dólares, ahora mostraba apenas un saldo de 40.000. Sentí el corazón desbocado, como si se fuera a romper con cada latido, como si alguien me apretara el cuello y me dejara sin aire. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Entré al historial de movimientos, rezando por un error del sistema, pero no. Ahí estaban, una tras otra, como cuchilladas directas al pecho. Transferencias enormes, todas desde la cuenta secundaria que ingenuamente había compartido con Andrew, mi hijo. Pagos a una firma de inversiones en Florida. Compras en una cadena de bienes raíces en San Diego. Una transferencia a una billetera de criptomonedas. Otra directa a un fondo llamado Future Legacy Holdings. Irónicamente llamado, como una burla cruel. El total, casi 600 millones. Todo lo que construí en mi vida, desaparecido. No recuerdo cómo fue que marqué el número de Andrew. Solo recuerdo su voz del otro lado de la línea, tranquila, fría. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Te oyes alterada?» Sentí un nudo en la garganta. «Andrew, la cuenta, los 600 millones, desaparecieron. ¿Sabes algo de eso?» Hubo un silencio, no duró mucho, pero fue suficiente para que yo entendiera que lo peor aún estaba por venir. «Ah, así que ya lo descubriste», dijo él, sin ni una pizca de miedo o remordimiento en la voz. «Pensaba darte unos días tranquilos antes de contarte, pero ya no hay nada que esconder». Me levanté de la silla. Las piernas me fallaban, como si me hubieran abofeteado el alma. «¿Nada que esconder?», grité, casi sin aire. Ese era todo mi dinero, toda mi vida. «¿Qué has hecho, Andrew?» Mamá soltó una risa suave. ¿De verdad creías que Melissa y yo íbamos a pasar toda la vida viendo cómo tú controlabas el dinero, sin tocar ni un centavo? Mamá, tienes 72 años. Seamos honestos. ¿Cuánto más vas a vivir? Me quedé helada. Cada palabra fue como un golpe seco al estómago. ¿Qué acabas de decir? Mamá, no exageres. Vivís sola, no viajás, no te compras nada, seguís usando ese Lexus del 2012. Mientras tanto, nosotros tenemos planes: expandir nuestras inversiones, comprar una casa de descanso, asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Para qué querés tanto dinero? ¿Acaso pensás llevártelo a la tumba? Tuve que apoyarme en el borde de la mesa para no caerme. ¿Tomaste el dinero sin decirme una sola palabra? ¿Sin siquiera preguntar? Yo confié en vos, Andrew. Confié en vos más que en nadie en el mundo. Entonces el error fue tuyo, respondió él, con una frialdad que me congeló la sangre. Confiar es una cosa, controlar, otra. Me diste acceso a la cuenta desde que papá murió. Nosotros solo tomamos la iniciativa. De todos modos, ibas a dejárnoslo todo, ¿no? Así que simplemente nos adelantamos a la herencia. Si crees que ahí termina todo, te equivocas. Eso fue apenas el comienzo de mi despertar y de una vuelta inesperada que nadie vio venir. Suscríbete al canal para no perderte la segunda parte de esta historia, porque a veces una mujer empieza a vivir de verdad justo cuando los demás creen que ya terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos, cerradas en puños, temblaban tanto que apenas podía sostenerme en pie. He vivido lo suficiente para conocer la oscuridad del alma humana, pero jamás imaginé que el corazón que me rompería sería el mismo que yo ayudé a formar, mi hijo. El niño que una vez corrió a mis brazos durante una tormenta, temblando de miedo por los truenos. Hoy me decía, con voz tranquila, que mi existencia era un estorbo, que mi único valor era la suma de dinero que dejaría al morir. No lloré. Solo colgué en silencio. Y en el eco de esa casa enorme, la misma donde lo crié con amor y fe ciega, supe con una claridad devastadora. Me habían traicionado. Y no por un extraño, sino por el ser humano que una vez llamé el orgullo más grande de mi vida. No dormí esa noche, no por los 600 millones de dólares perdidos, sino porque, por primera vez, perdí algo mucho más profundo: la fe en el hijo, que creí que me sostendría en la vejez,
Esa frase me retumbaba en la cabeza como una maldición. Mamá, ya tenés 72. ¿Para qué querés dinero? A lo largo de mi vida, permití que muchos cruzaran mis límites. Porque es familia, me decía. Pero esta vez, ese mismo argumento me convirtió en una víctima voluntaria. Le enseñé a mi hijo que yo ya no valía nada. Y él me creyó. A la mañana siguiente, me puse el abrigo gris oscuro que George solía decir que me hacía ver como una jefa de Estado. Salí de la casa como quien emerge de entre las cenizas. Pero por dentro, ya no era la misma Margaret de ayer. Ya no soy la madre que solo sabe perdonar. Ya no soy la anciana que guarda silencio cuando la humillan. Soy una mujer que acaba de perder $600 millones a manos de su propio hijo. Y por primera vez en mi vida, decidí no callar más. Fui al despacho de Charles M. Avery, el abogado que, junto a mi esposo, cuidó de todos nuestros documentos legales durante más de 30 años. Me senté frente a él, lo miré directo a los ojos, sin rodeos. Quiero anular por completo mi testamento anterior, y necesito que me ayudes a redactar uno nuevo, desde cero. Charles levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué ha pasado, Margaret? Lo miré con calma, pero cada palabra que salió de mi boca cortó el aire como una cuchilla. Mi hijo cree que ya estoy muerta. Tal vez es hora de que vuelva a la vida. Esa misma tarde, mientras yo firmaba papeles en la aseguradora, al otro lado de la ciudad, Andrew y Melissa brindaban con champaña en el balcón de su casa en Venice Beach. Melissa subía una foto del Range Rover a Instagram, con la descripción: regalo de hace 2 años, y aún el mejor de todos. Vida de lujo. Llevaba un vestido de seda blanco, zapatos de diseñador, labios pintados de rojo y una copa de vino en la mano. Andrew, dando una presentación por Zoom, presentándose como cofundador de un nuevo fondo de inversión, uno que, curiosamente, nadie sabía de dónde salía el capital. Ellos pensaban que yo jamás me atrevería a mover una ficha. Creían que yo era solo una vieja que vivía de infusiones y recuerdos. No sabían que acababan de despertar a alguien que jamás habían conocido, a mí. Quiero cancelar el seguro del vehículo y transferir completamente los derechos de uso del Range Rover a mi nombre, dije con firmeza por teléfono a la aseguradora. La empleada dudó un momento. ¿Está usted segura? Ese auto lo usa todos los días. La persona que me robó $600 millones, la interrumpí. Y sí, estoy absolutamente segura. Esa noche volví a una casa vacía. Nadie me esperaba. No hubo mensajes de Andrew, ninguna llamada, ningún ¿cómo estás? Pero ya no los esperaba. Fui al armario donde George guardaba nuestros papeles importantes. Saqué carpeta tras carpeta hasta que me detuve en una. Certificado de copropiedad de la casa en Venice Beach. A la izquierda su firma. A la derecha la mía. 50% mía. Siempre pensé que era solo una precaución, pero George, como siempre, había visto más lejos que todos nosotros. Por si acaso algún día las cosas se complican, me dijo al hacerme firmar ese documento tantos años atrás. La vida es impredecible, y esta vez yo tenía un as bajo la manga. 3 días después, Charles envió un aviso legal oficial a Andrew y Melissa. La propietaria legal, la señora Margaret Whitmore, procederá con la tasación actualizada de la propiedad ubicada en Venice Beach y solicitará la compra de la parte restante, o bien la pondrá a la venta en el mercado abierto. Ellos no sabían nada, seguían derrochando, seguían viviendo en su burbuja, organizando fiestas, reservando viajes a Maldivas, con el dinero que me costó medio siglo de trabajo y sacrificios. Pero esta vez no les debía advertencia alguna, porque ellos no me avisaron cuando me robaron, así que yo tampoco les advertiría cuando viniera por mi dignidad. Durante mucho tiempo, creí que ser madre era un rol sagrado, inamovible, que significaba cargar con todo, perdonar siempre hasta el último suspiro. Pero ser madre no es ser escudo contra la codicia ajena. Y yo, que pasé una vida entera sacrificándome en silencio, por fin decidí que no más. Lunes, 9 de la mañana. Un camión de remolque blanco y reluciente se detuvo frente a la casa de Venice Beach. 2 hombres bajaron, serenos, con carpetas en mano y un expediente legal grueso bajo el brazo. Melissa abrió la puerta. Llevaba aún puesto un camisón de seda a la perla, el cabello suelto como si acabara de despertar en medio de una vida perfecta. Al ver el camión de remolque, frunció el ceño como si aquello fuera una ofensa personal.
Disculpen, ¿quiénes son ustedes? Venimos a retirar el Range Rover negro, placas 4 estrellas 4, actualmente estacionado en el garaje. El vehículo pertenece legalmente a la señora, Margaret Whitmore. ¿Retirar? Melissa soltó una risa seca. Deben estar equivocados. Ese auto fue un regalo de cumpleaños de mi suegra. Nos limitamos a cumplir una orden legal. El vehículo sigue estando a nombre de la señora Whitmore, y ella ha solicitado el retiro inmediato por uso no autorizado. En ese momento, Andrew apareció desde el patio trasero. Aún tenía la taza de espresso en la mano, pero al ver el camión, su mirada se volvió de piedra. Lanzó la taza sobre la mesa con rabia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Señor, necesitamos su firma para proceder con la entrega del vehículo. Esta es una solicitud oficial de la propietaria, señora Margaret Whitmore. ¿Entrega? Andrew casi gritaba. Ese auto es nuestro. Mi madre nos lo regaló. No hay ningún documento de transferencia. El vehículo sigue registrado y asegurado a nombre de la señora Margaret Whitmore. Procederemos al retiro en un plazo máximo de 15 minutos. Melissa se volvió hacia Andrew, la voz al borde del grito, teñida de pánico. ¿No dijiste que ella nunca se atrevería a hacer nada? ¿No dijiste que tu madre era débil, sumisa, que solo sabía llorar y perdonar? Andrew no respondió. Su rostro palideció, y por primera vez no sabía si debía enojarse, avergonzarse o empezar a temblar. Esa noche. Un sobre grueso con sello rojo del despacho de Charles M. Avery llegó por mensajería urgente a su dirección. 3 páginas. Y cada palabra era una bomba. En calidad de copropietaria legal del 50% del inmueble ubicado en Venice Beach, la señora Margaret Whitmore exige a la parte restante la compra inmediata de su parte en un plazo de 30 días, o el inmueble será puesto a la venta pública. Asimismo, se exige la devolución del monto de $600 millones retirado de manera no autorizada de la cuenta bancaria a nombre de la señora Whitmore, actual objeto de investigación civil, con posibilidad de acciones penales si no hay respuesta antes del día 15 del próximo mes. Y mientras tanto, en la casa estallaba una crisis. Melissa estrelló una copa de vidrio contra el fregadero, la voz quebrada por la rabia y el miedo. ¿No dijiste que tu mamá se quedaría callada como siempre? Recupera el auto. Quiere vender la casa. Manda demandas. Te lo digo, Andrew, esto es una declaración de guerra. Andrew se dejó caer en el sofá. Estaba blanco como el papel, la mirada perdida, la camisa empapada en sudor por la espalda. El celular vibraba sin cesar, correos del banco, alertas de seguridad, notificaciones de rechazo de fondos. Su cuenta había sido congelada. Todas las operaciones denegadas, las inversiones suspendidas, los activos bajo supervisión legal. Todo ese imperio de libertad financiera que tanto presumían se desplomó en una semana. Melissa desapareció de las redes sociales, borró todas sus fotos de vida lujosa, cerró su blog de estilo de vida con más de 100.000 seguidores y canceló los viajes a Grecia, Maldivas y Tokio. ¿Y Andrew? Una semana después, intentó retirar fondos de una cuenta secundaria para pagar la hipoteca de la casa, pero fue rechazado. Llamó al banco y solo recibió una disculpa y un comunicado oficial. Los fondos están sujetos a litigio. Toda disposición queda suspendida hasta nuevo aviso. Melissa permanecía sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. Lo hemos perdido todo. Ella realmente está recuperando cada cosa, una por una. Andrew no dijo nada. Solo agachó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, esa pareja que se creía intocable comprendió que cuando una madre guarda silencio durante demasiado tiempo, el día que decide hablar, el mundo de los demás se viene abajo. Yo solía pensar que resistirse era el último acto de los desesperados, pero ahora lo sé. Es el primer acto de quienes deciden volver a vivir. Aquella tarde, con el sol del final de otoño filtrándose entre las macetas de jazmín de noche, abrí el viejo armario de hierro que George siempre mantenía cerrado con llave. Viví casi 50 años junto a ese hombre, y jamás me atreví a tocar los documentos de respaldo que él decía que solo debían abrirse si alguna vez te quedas sin nadie en quien confiar. Resultó que,
Él nunca dejó de cuidarme, ni siquiera desde el otro lado. Cada hoja que sacaba parecía una vena latiendo de nuevo. 5 departamentos de lujo en San Francisco. Un terreno ecológico en desarrollo, a punto de explotar en valor. Participaciones en 3 startups ya en ronda de inversión Serie C. 480 millones de dólares en Suiza. Y una cuenta fiduciaria con 2.000 millones de dólares a mi nombre, abierta desde el día en que George supo que tenía cáncer, pero nunca me lo dijo. No lloré por el dinero. Lloré, porque por fin entendí que nunca estuve sola, aunque durante años pensé que sí. Un mes después dejé la antigua mansión, sin avisar a nadie, sin mirar atrás. Me mudé a un penthouse en el piso 39, donde cada amanecer se colaba por los ventanales como un susurro que me decía: ya sufriste bastante, ahora es tiempo de vivir. Elegí los colores de las paredes según lo que sentía, los cuadros, según los sueños que había pospuesto, la luz, según el ritmo de mi respiración, no para que los nietos se sientan cómodos, sino para recordarme a mí misma que todavía estaba viva. Cada mañana caminaba por la playa, escuchando al mar decir todo lo que yo alguna vez callé. Al mediodía tomaba clases de pintura con otras mujeres de cabello plateado. Por las tardes iba a terapia, tratando de curar esas heridas que no se ven. Y por la noche me sentaba en mi sala de cristal, viendo la ciudad encenderse como una fiesta diseñada solo para mí. Nadie sabía que yo era Margaret Whitmore, aquella que un día fue llamada la vieja que ya no necesita dinero. Ahora soy esa mujer cuyo rostro ya no se desvía al escuchar el nombre de su hijo, y mientras tanto al otro lado de la ciudad, Melissa vendió en silencio aquel bolso Chanel que solía presumir como edición limitada. Andrew tuvo que cancelar su tarjeta de crédito después de que el banco rechazara la 7ª transacción de la semana. El Range Rover ya había sido remolcado. La casa, a punto de ser puesta en venta. Las cuentas, congeladas. Los amigos, desapareciendo, uno a uno, del círculo de la pareja poderosa. Las redes sociales, silencio absoluto. 2 personas que creyeron ser más inteligentes que su propia sangre, ahora solo enfrentaban el amargo eco de una verdad imposible de seguir negando. No me alegra ver sufrir a mi hijo, pero tampoco soy tan ingenua como para seguir creyendo que solo con amor se cura la codicia. Porque a veces solo la pérdida real enseña los límites. 3 meses después de haberme ido de la vieja mansión, un mensaje silencioso apareció en mi teléfono a las 2:17 de la madrugada. Mamá, lo siento, necesito verte, es urgente. No respondí. A la mañana siguiente recibí una llamada de Celia, mi vecina de toda la vida. Margaret, odio tener que decirte esto, pero esta mañana vi a Andrew sentado solo en la escalinata, con el rostro pálido como un fantasma. Melissa estaba en el supermercado llorando. Su tarjeta fue rechazada. No me sorprendió. Después del embargo del auto, la división de la propiedad y la congelación de sus cuentas, por fin habían entrado en ese territorio desconocido para ellos, un mundo sin mí. Andrew cayó en una depresión leve. Abandonó los proyectos que había empezado. Quedó desempleado. Pasó 2 semanas sin salir de casa. Ni el médico de cabecera pudo contactarlo. En su cabeza aún vivía esa idea infantil. Si le pido perdón, mamá me va a perdonar, como siempre. Melissa fue por otro camino. Eligió hablar mal de mí. Fue a casa de Celia, diciendo que yo sufría de trastornos emocionales posmenopáusicos, que tenía delirios de poder por haber heredado una fortuna de golpe y que estaba destruyendo la familia de su propio hijo. Por suerte, Celia ha sido mi vecina por casi 30 años, y si alguien en esta vida sabe quién soy, es ella. Sabe que, si hay algo que nunca fui, es una mujer capaz de ensuciarse en juegos bajos, y menos con la sangre de su propia sangre. Le envié a Celia toda la documentación legal, los registros financieros, los títulos de propiedad originales y también la grabación de aquella primera llamada con Andrew, esa en la que, con una frialdad escalofriante, decía: «Mamá ya tiene 72. Que lo tome ahora o que me lo deje después, es lo mismo». 3 meses después de dejar la vieja mansión, un nuevo mensaje apareció en la pantalla de mi celular, a las 2 de la mañana. Fondo negro, letras blancas, frío, segundo, contundente. «Mamá, lo siento, necesito verte.
Es urgente. Miré el teléfono por unos segundos y lo dejé sobre la mesa. No respondí. A la mañana siguiente, Celia, mi antigua vecina, me llamó, con un suspiro que pesaba más que las palabras. Margaret, esta mañana vi a Andrew sentado solo en la escalera. Tenía el rostro más pálido que nunca, el cabello hecho un desastre y aún con el pijama puesto. Parecía como si alguien le hubiera apagado la última chispa en los ojos. Se quedó en silencio un momento. Y Melissa, la vi en el supermercado. Lloraba desconsoladamente porque su tarjeta fue rechazada. Una mujer que solía llamarse a sí misma el ícono de las finanzas modernas. Ahora, sentada en el piso sin poder pagar ni una caja de leche. No dije nada, no por indiferencia, tampoco por satisfacción, sino porque yo ya había estado ahí, en ese lugar donde una es humillada, donde te miran como si no valieras nada, donde creen que nunca más vas a poder levantarte. Ahora les tocaba a ellos. Andrew ya no era el Andrew que yo conocí. No quedaba ni rastro de los trajes elegantes a medida, ni de esa mirada segura con la que entraba a cada sala de reuniones. Se había convertido en una sombra, demacrado, los labios agrietados, las ojeras oscuras, una versión marchita de sí mismo. El médico de la familia me escribió un mensaje breve. Se niega a tomar medicación, no duerme, muestra signos de depresión de nivel 2. Pero lo que más me dolió fue la llamada de Andrew la noche siguiente. La voz de Andrew llegó tenue, temblorosa, como la de un niño que no sabe cómo volver a casa. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Me equivoqué, lo sé, pero no podés dejarme así. Mamá, soy tu hijo. No respondí de inmediato. En mi mente, cientos de recuerdos despertaron de golpe. La primera vez que dio sus primeros pasos, la noche en que lo abracé mientras ardía en fiebre, el día que levantó su diploma y me llamó la mujer más grande de su vida. Pero también volvió a mí su frase, la que jamás olvidaré. Mamá ya tiene 72 años. Tomarlo ahora o heredarlo después es lo mismo. Respiré hondo. No hace falta que me lo recuerdes, Andrew. Lo tengo más presente que nadie. Pero también recuerdo que fue justamente porque sos mi hijo que te permití cruzar todos los límites una y otra vez. Él sollozó. Y por primera vez escuché a un hombre desmoronarse al otro lado del teléfono. Mamá, te lo suplico. Ayúdame una vez más, solo esta vez. No sé cómo seguir adelante. Hubo un largo silencio. Salí al balcón. Miré el atardecer teñir de violeta los edificios de la ciudad. Hijo, yo no soy un banco de rescate, soy tu madre, pero el amor sin límites es suicidio emocional, y yo ya me ahogué una vez en esa fe ciega. Mamá, sos cruel. Asentí con los ojos ardiendo, pero la voz firme como una roca. Si la lucidez se confunde con crueldad, entonces sí, soy cruel, pero estoy viva, y no voy a dejar que nadie más me empuje al abismo. Corté la llamada. Y por primera vez, desde que soy madre, no me sentí culpable por decir no. Melissa desapareció de todos lados, pero no en silencio, sino en caída libre. Después del testimonio de Celia y las pruebas que yo misma presenté, cada una de las mentiras que Melissa había sembrado se desvaneció frente al mismo público que ella solía manipular. Aquellos que la llamaban la reina de las finanzas, la nuera perfecta, el modelo de mujer moderna, ahora la miraban con una mezcla de pena y desprecio. El blog de Vida de Lujo fue eliminado de la plataforma. La cuenta de Instagram, con más de 300.000 seguidores, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Ya no había fotos de brunch en resorts 5 estrellas, ni bolsos Hermès, ni tacones Louboutin. Solo quedaban clics desesperados buscando trabajo. Melissa envió solicitudes por todas partes, asistente administrativa, promotora de ventas, incluso maestra de yoga,
Pero todas las puertas se cerraban cuando descubrían que había sido investigada por uso indebido de bienes ajenos. No solo perdió dinero, perdió identidad, perdió ese mundo virtual que alimentaba su ego, tan caro como frágil. ¿Y Andrew? Andrew no se quebró como Melissa. Andrew estalló. Cuando se enteró de que a Melissa le habían rechazado en la 5ª empresa consecutiva, arrojó la silla de oficina contra la pared y rompió el último reloj antiguo que aún conservaban, el que yo misma le regalé por su cumpleaños número 30. Eso quiere, ¿verdad? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que todo el mundo vea que fracasamos? Le gritó a su esposa. Pero lo que terminó de destruir a Andrew no fue la pérdida, fue mi silencio, ese silencio que antes no conocía, de una madre que siempre lo perdonaba todo, que siempre lo cubría, pero ahora callaba y lo dejaba hundirse, solo. ¿Y yo? Yo estaba sentada en mi sillón favorito, en el piso 39 de mi nuevo hogar. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales y se posaba sobre mi taza de té de jazmín todavía humeante. Frente a mí, un lienzo a medio terminar. Tomé el pincel, lo sumergí suavemente en un tono verde claro y tracé unas ramas que se curvaban con el viento. No pinto para demostrar nada. Pinto, porque por primera vez en mi vida, mis manos no tiemblan al crear algo solo para mí. Una noche en la clase de pintura, una joven a mi lado me susurró: «Señora Margaret, nunca vi a alguien empezar de nuevo a los 72 y verse como si tuviera 27». Sonreí, mientras contemplaba la suavidad de mi trazo sobre la tela. Es que nunca has visto a una mujer que al dejar de dar sin medida no lo pierde todo, empieza a vivir. Yo solía creer que entre una madre y su hijo bastaba con una comida caliente para curar cualquier herida. Pero después de todo, entendí algo distinto. Hay grietas que no necesitan ser reparadas, necesitan ser vistas, llamadas por su nombre y dejadas ahí, como cicatrices profundas y verdaderas, para recordarnos hasta dónde puede doler el amor, cuando no tiene límites. Escribí la carta a Andrew un sábado por la tarde. La luz del sol entraba suave, como el aliento de su padre, atravesando las cortinas blancas junto a la ventana donde suelo sentarme a pintar. Mis manos temblaban levemente, no por rabia, sino porque cuando se ha amado tanto, incluso escribir duele. Cada palabra fue escrita con un corazón que ha soportado sin culpar. Cada línea, con la esperanza antigua de una madre que alguna vez creyó que si ella era lo suficientemente buena, su hijo jamás se perdería. Andrew, no escribo esta carta para reprocharte, tampoco para pedirte que reconsideres nada. La escribo, porque si no lo hago, seguiré mintiéndome a mí misma creyendo que todo está bien, cuando en realidad tú y yo nos hemos perdido. Me hiciste daño, hijo, un daño tan profundo que ya ni lágrimas me quedan. Pero yo también fallé. Fallé al permitirte creer que el amor de una madre era un recurso inagotable, que podías usar sin cuidar, sin devolver. Amar no es resignarse, perdonar no es desaparecerse, y ser madre nunca debería significar convertirse en blanco de tus enojos, de tus mentiras o de tu abandono. Ya no estoy enojada contigo, Andrew, porque entendí que la rabia solo alimenta el dolor, pero no hace crecer a nadie. Lo único que no puedo hacer es volver a ser esa mujer que limpiaba cada uno de tus escombros como si fuera su deber. No porque haya dejado de amarte, sino porque deseo con todo mi corazón que aprendas a amarte a ti mismo, como yo estoy aprendiendo, a mis 72 años. Si de verdad querés cambiar, que no sea por mí, que sea por ese niño que alguna vez fuiste, aquel que sabía amar, que sabía confiar y que sabía cumplir su palabra. No pidas amor, recupera tu dignidad. Es lo único que me permitiría algún día mirar al mundo y decir con orgullo: ese es mi hijo. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en un sobre color beige claro. No adjunté nada, salvo una vieja fotografía, una de las pocas que aún conservo. Era de los dos, parados frente al taller donde trabajaba George. Andrew tenía apenas 7 años.
Su sonrisa iluminaba todo, y en sus manos alzaba feliz un autito rojo de plástico que yo había comprado con los ahorros de todo un mes. Toqué la superficie de la foto y susurré: sigo amando a ese niño de la foto y solo deseo que algún día tú también aprendas a amarlo, como yo lo hice. 2 semanas después de enviar la carta, no esperaba nada, ni un mensaje, ni una respuesta, nada. Pero una mañana de llovizna suave, Celia volvió a llamar. Margaret, acabo de ver a Andrew haciendo fila frente al taller mecánico de la esquina, no para arreglar el auto, para pedir trabajo. Me quedé en silencio. 3 días después, una carta escrita a mano llegó a mi departamento. El trazo inclinado me era tan familiar. Mamá, no sé si vas a leer esto, pero necesito que sepas, estoy empezando de nuevo, con los autos, con el trabajo y también con aprender a ser una buena persona. Melissa y yo nos separamos. Ella no quiso cambiar y yo ya no podía seguir siendo el mismo. Cada día cuando toco un volante pienso en papá y me avergüenzo de lo que hice. No te pido perdón, solo espero que algún día sea lo suficientemente bueno como para que te sientas orgullosa de mí. Guardé esa carta conmigo durante una semana. Cada vez que la releía, podía sentir las huellas de un hijo que intentaba salir de la oscuridad, paso a paso, con sus propios pies. Hasta que una tarde, con el cielo ardiendo en tonos rojos después de la lluvia, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Andrew, más delgado, pálido, pero con una mirada distinta, limpia. Ya no había excusas, ni flores ni lágrimas, solo una frase. Mamá, no vine a pedir perdón, vine a pedir la oportunidad de empezar de nuevo, no nuestra relación, a empezar conmigo. Lo miré a los ojos. Ya no era el joven arrogante de antes, tampoco el hombre que evitaba enfrentar sus errores. Era alguien que había tocado fondo y no quería volver ahí. Asentí. Lo invité a pasar. Tomamos té, hablamos del clima, de clases de manejo, de una nueva pastelería cerca. Nadie mencionó el pasado, pero el silencio no pesaba. Era más bien como el alivio después de una tormenta larga. Desde aquel día nos vemos una vez al mes, no para remendar, sino para reconstruir, ladrillo por ladrillo, con una bondad sencilla. 3 meses después recibí una llamada. Mamá, estoy por abrir mi propio taller de autos. Chiquito, pero es mío. Sé que ya tenés coche, lo sé. Pero, ¿te gustaría ser mi primera clienta? Me quedé inmóvil. Sentí el pecho apretado, como si la emoción me cerrara la garganta. Luego sonreí, no por el auto, sino por el camino de ese hijo que alguna vez se perdió. Claro que sí, pero con una condición. ¿Qué condición? Que no me cobres un precio absurdo. Andrew soltó una carcajada, una risa auténtica, sin nervios, sin máscaras. Por primera vez en muchos años, escuché ese sonido otra vez, la risa de alguien que está aprendiendo a ser bueno. Y por primera vez entendí algo con certeza, que una madre no siempre necesita sacrificarse para salvar a su hijo. A veces, solo necesita mantener firmes sus límites. He vivido lo suficiente para saber que perdonar no es olvidar, es saber detenerse, justo donde termina la herida, y empieza otra vez la vida. Un domingo por la mañana, el sol se colaba por el ventanal, atravesando las cortinas blancas y bailando sobre la mesa donde preparaba mi té de jazmín. Me alistaba para mi clase de pintura, con el alma liviana, como si, después de tantas tormentas, la vida al fin hubiera encontrado su órbita tranquila, hasta que abrí el buzón. Un sobre color marfil, sin remitente, sin sello, solo un silencio extraño, tan profundo que contuve el aliento al abrirlo. Adentro, un cheque. Monto, $600 millones, y una nota breve, escrita a mano, con tinta azul pálida. Devolviendo lo que nunca fue mío, de alguien que fue demasiado necio para entender el valor de la confianza. Mis manos temblaron, pero no terminó ahí.
También había una carta, escrita a mano. La letra era inclinada, suave pero temblorosa, como si cada palabra hubiera sido escrita en lucha entre la vergüenza y la sinceridad. Mamá, alguna vez pensé que siempre me perdonarías, hasta el día en que ya no volviste, no te culpo. Porque tuviste razón, no me salvaste, me dejaste hundirme, para que aprendiera a salir por mí mismo. Lo perdí todo, pero fue en la pérdida total donde entendí que alguna vez lo tuve todo, tenerte a vos como madre. No escribo esta carta para pedir perdón, solo para decirte, he empezado a vivir como vos siempre quisiste. Cada centavo que devuelvo no es dinero, es reparación. No espero poder abrazarte. Solo deseo que algún día, cuando me mires, ya no sientas vergüenza. Andrew, terminé de leer. Mis manos seguían sosteniendo el papel, pero mi corazón ya se había ido a otro lugar. A aquel tiempo lejano en el que un niño se acurrucaba contra mí en las noches de lluvia, a ese rincón de la memoria que creí que jamás volvería a encontrar. No lloré, no porque no me hubiera conmovido, sino porque mis lágrimas habían sido reemplazadas por algo más grande, la paz. Por primera vez en muchos años sentí que ya no me debían nada, no dinero, ni siquiera una disculpa. Esa misma tarde sonó el teléfono, la voz de Andrew, familiar pero distinta, como la de alguien que acaba de despertar de un sueño largo. Mamá, ¿recibiste mi carta? Respondí con la suavidad de una brisa otoñal. Sí, hijo, la recibí, y ahora sé que ya crecieron. Escuché al otro lado de la línea una respiración entrecortada y luego silencio. No hubo sollozos, pero lo supe. El corazón del otro lado había empezado a latir en el ritmo correcto otra vez. Desde ese día dejé de vivir escondiéndome de las miradas de lástima, de esas preguntas incómodas como ¿y los chicos cómo están ahora? Levanté la cabeza, no porque me hayan devuelto el dinero, sino porque me devolví a mí misma. Y hoy, ya no soy solo una madre que fue traicionada. Soy una mujer que se levantó, perdonó sin rendirse y siguió adelante, con sus propios pasos. 2 años después publiqué mi primer libro. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. Se convirtió en un bestseller entre mujeres mayores de 60 años en España y América Latina. No porque yo fuera famosa, sino porque miles de mujeres se vieron reflejadas en los primeros capítulos y encontraron una salida en el último. Fui invitada como consejera en el Centro de Mujeres Fuertes, un espacio que apoya a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Fundé la Fundación Margaret Whitmore, que otorga becas, asesoría legal y refugio a madres que alguna vez creyeron que no tenían más opciones. No les enseño a perdonar, solo les recuerdo que aún tienen valor, que aún son libres y que aún tienen derecho a ser amadas. Vivo en mi apartamento del piso 39. Sigo preparando mi té cada mañana, sigo caminando cada tarde y una vez al mes sigo viendo a mi hijo. No para hablar del pasado, sino para cultivar el presente. Llevo el cabello largo, uso vestidos con bolsillos y a veces me río sola al pasar frente a una librería y ver mi nombre en la portada. Alguna vez fui una madre olvidada. Hoy soy una mujer de la cual yo misma puedo sentirme orgullosa. Si estás leyendo estas palabras, es posible que también hayas amado demasiado, perdonado por demasiado tiempo y sufrido más de lo que merecías. Pero, ¿sabes una cosa? Todavía tenemos tiempo para volver a empezar, para elegir de nuevo y para vivir, como mujeres que ya no piden permiso para existir. No siempre te deja sin nada quien te roba el dinero. A veces lo hacen aquellos en quienes más confiaste, los que juraste que jamás serían capaces de hacerlo. A sus 72 años, Margaret Whitmore no solo perdió $600 millones, perdió la confianza, perdió el respeto por sí misma y por un momento creyó haber perdido incluso las ganas de seguir viviendo. Pero se levantó, no con gritos, no con venganza, sino con una resurrección silenciosa, firme y contundente, como una sentencia que no necesita gritarse. Y fue justo cuando ya nadie aplaudía, cuando nadie pedía perdón,
que ella eligió retomar el papel principal en su propia vida. Esta no es solo una historia de dinero, herencias o traiciones. Es un recordatorio para cada madre, cada mujer y cada persona que alguna vez amó sin condiciones. El amor sin límites no es amor. Es un arma de doble filo que corta directamente en tu dignidad. En un mundo donde todo se compra, incluso el silencio de los padres, Margaret no eligió reaccionar. Eligió actuar, sin escándalos, con claridad, sin castigos, solo con consecuencias. Porque amar no significa perdonarlo todo, sino saber cuándo parar, para no seguir hiriéndote a ti misma una vez más. A los 72, Margaret no solo recuperó su patrimonio, recuperó su identidad. Ya no era solo madre, ni esposa, ni mártir. Era, al fin, una mujer completa. Y si tú estás en esa etapa de las grietas, de las dudas, de las preguntas que llegan tarde, recordá las palabras de Margaret. Nadie tiene derecho a decir que ya viviste lo suficiente, excepto tú misma. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar un me gusta, compartirla o dejar un comentario. Quiero escucharte. ¿Alguna vez tuviste que levantarte por ti misma? ¿Tuviste que decir no para salvar lo que quedaba de tu dignidad? Esto no es solo una historia, es una invitación a contar la tuya. Y si crees, como yo, que las mujeres, a cualquier edad, merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal, porque aquí contamos esas historias que el mundo decidió callar. Esta es una historia ficticia creada únicamente con fines narrativos. No busca ofender ni aludir a personas reales. Todos los nombres de personajes son completamente ficticios.